con quien hablaremos de algunos temas de coyuntura, pero también de una fecha que no sé si valdría decir conmemora, pero tiene que ver con los 10 años del 30 de septiembre del levantamiento policial y en parte de Fuerzas Armadas, de parte del personal de Fuerzas Armadas, ese aciago día de un 30 de septiembre del 2010. Muy buenas tardes, señor General Carrillo. Bienvenido a estos micrófonos. Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a todos los radioescuchas y a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Gracias. Muchos temas por tratar con usted. Lo haremos en el espacio de 40 minutos. Y en primer lugar, quisiera conocer qué reflexiones le causa a usted estos 10 años del 30S, tomando en cuenta que fue la Policía Nacional, su personal de voluntarios, algunos oficiales, tropa, los protagonistas de esta situación anómala que se dio en el Ecuador, que fue determinado por el gobierno de ese entonces como un golpe de Estado o intento de golpe de Estado, y que de alguna manera montó una versión sobre esto. ¿Cómo quedó la policía después de esto y cómo mira usted a la Policía General después de estos 10 años? Efectivamente, el 30 de septiembre del 2010 se detonó en Quito un evento que lastimosamente derivó en un conjunto de eventos a nivel nacional, en donde se cuestionó muchísimo el actuar institucional. Muchas de nuestras incertidumbres fueron descubiertas. Lastimosamente enfrentamos una crisis muy profunda que creo que no fue gestionada adecuadamente, tanto por la conducción política así como por los mandos de ese momento. Lastimosamente el saldo de esta revuelta policial terminó con muchos daños colaterales en la imagen, en la moral interna, en la relación con los ciudadanos de parte de la policía, también daños colaterales en las pérdidas de vidas, daños colaterales en otro tipo de privaciones de derechos a la libertad de varias personas que resultaron enjuiciadas, procesadas, y que al final también el tiempo ha ido descubriendo algunos aspectos ahí que nos hacen muchas reflexiones. La primera, sí. ¿Cuál sería la primera reflexión? Perdón, me la estaba diciendo. Yo diría que la primera reflexión es la necesidad de construir una institucionalidad en la policía que sea mucho más democrática, y en eso hemos venido trabajando desde el primer día posterior a este lamentable incidente, en conjunto con la institucionalidad, desde una autocrítica, tratando de entender este mundo contemporáneo, globalizado, y entendiendo que a esa fecha era importante no solamente un cambio de modelo, sino también una reforma y una modernización. Eso es lo que se trabajó a partir del 30S, más allá de las distorsiones que pudieron haber existido también. Para nosotros era importante sacar adelante la institucionalidad. El mando del post 30S se priorizó en la necesidad de un desafío para nosotros era volver a articular las relaciones con la comunidad, y en el proceso de modernización se construyeron las unidades de policía comunitaria cercanas en los barrios, mucho más comunitarios, mucho más comunicados con los ciudadanos para ir atendiendo sus demandas principalmente y legitimar así el servicio con una efectividad en la misión institucional de proteger derechos y libertades. General, ¿usted dónde estaba en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué grado tenía? Miren, estas situaciones desagradables le convierten a uno en selectivo en cuanto a la memoria. Yo el 30S fue un hecho tan desagradable que lo recuerdo claramente desde el momento en que me desperté. Yo era en esa fecha un oficial
egresado del Estado Mayor. Mi función en la policía era director nacional de planificación. En la mañana, el día aciago el 30 de septiembre, fui a dar clases en la Escuela Superior de Policía como profesor de los alumnos en la materia justamente de policía comunitaria, y recibí la información de que se habían levantado y habían empezado a hacer unos actos de quema de llantas y de protesta en el denominado históricamente Regimiento Quito, hoy Unidad de Vigilancia en la ciudad de Quito. A ese lugar ya en los medios de comunicación empezaron a exhibirse los momentos en los cuales los policías protestaban efectivamente, porque como antecedente y el detonante fueron las resoluciones que en la Asamblea Nacional también se tomaban, unas políticas públicas que aparentemente y de manera manipulada a nuestra gente se le informó de manera distorsionada. Entonces, esta manipulación también de la información y esta desinformación, más algunos otros antecedentes de descontento que había para esa fecha con el mando, un rompimiento y un fraccionamiento también que ya se venía observando por los discursos confrontativos y provocadores también que existían de dividir a los oficiales con la tropa, nos llevó a un descontrol absoluto y total. Yo asistí a mi unidad de trabajo en la Comandancia General de Policía buscando algún mecanismo y solicitando a los mandos, porque esa era la obligación de uno también. Sabíamos que en un ambiente caldeado absolutamente irracional como el que podía existir en ese momento, buscando sofocar lo inmediato, no se miraba a futuro lo que podía pasar. Lo que pedíamos es la conformación de un comité de crisis y que sea el comité de crisis el que solucione. Creo que en ese momento no fueron acatadas ninguna de las recomendaciones y derivó en lo que derivó. Ahora, en ese momento, claro, la policía, usted dice, hay un factor, evidentemente la historia también lo señala, que fue esta aprobación en la Asamblea Nacional de estos procedimientos, esta eliminación de ciertos condecoraciones y apoyos o estímulos económicos que recibía la policía también y el ejército. Sin embargo, antes también se había venido larvando de alguna manera un descontento en la policía. Tal vez quizá también influyó el hecho de que había un descontento porque el gobierno de entonces estaba cuestionando a la policía en ciertos temas, como por ejemplo el caso Fibeca y todo eso. ¿Hubo de alguna manera una reacción también sobre eso? Sí, hay en el imaginario de muchas generaciones de policías hay esa impresión de que la policía fue humillada, fue degradada, hubo mucho desánimo, mucha desconfianza también en quienes tenían la rectoría a ese momento de la política pública de seguridad. Esta desconfianza tal vez por una falta de comunicación adecuada, pero no era que los valores estén alrededor de una condecoración o alrededor de otros eventos. Lo que se veía con mucho temor era efectivamente también las comisiones de la verdad que empezaron a crearse y más allá de encontrar una verdad que termina siendo en algunos de estos casos construcciones sociales, terminaban también en acciones judiciales a oficiales de que ya hace más de 30 años o varias décadas anteriores habían salido de la institucionalidad. Entonces eso también generaba una expectativa de lo que podría provocar en el servicio de policía. Entonces todo este cúmulo de cosas sirvieron como detonante y no hubo un elemento catalizador que logre buscar un equilibrio que era tan necesario en ese momento. La policía entonces había perdido algunas cosas antes del 30S, pero después
después del 30S pierde también incluso mediante un decreto en el que se le entrega al Ministerio del Interior de en ese momento la representación inclusive de la policía, se pierde hasta su personería jurídica en ese momento. Y al parecer, no sé, es mi percepción, pero no sé cuál sea el suyo, quizá llegó a uno de los momentos más oscuros de su historia la Policía Nacional, y también al parecer el gobierno de entonces utilizó esta debilidad para fortalecer su propio autoritarismo, generar lealtades clientelales en los mandos de ese entonces y desinstitucionalizar más a la institución. ¿Usted cree que eso ocurrió? Y si esto ocurrió, ¿cuál fue el proceso en el cual la policía, pues de alguna manera, fue reconstituyéndose? Mire, para mí es un tema muy sensible introducirme un poco en el aspecto político, pero lo que le puedo decir es que sí, las instituciones policiales en América Latina y en el mundo entero sufren reformas a partir de hechos críticos. Y en el caso de nuestra institución, yo creería que que es el día más triste, junto con la revuelta de carabineros, tal vez en el 44 en Guayaquil, nos deben llevar a profundas reformas. Pero las reformas deben tener una naturaleza, y cuando la naturaleza de la reforma, cuando la política pública nace de la institucionalidad de los ciudadanos, creo que lo hace más fácil convivir en un futuro. El problema es cuando se plantea desde un sesgo, desde una posición en la cual el afán no era buscar una mejora o un desarrollo, no era innovar, investigar, desarrollar la institución, sino más bien era castigarla por sus acciones. Y al final todo esto terminaba siendo un boomerang, porque va a afectar a la misión sagrada que tiene la policía de proteger y tutelar derechos y libertades. A nosotros nos han dado ese sutil encargo de proteger la vida de las personas, de proteger sus bienes, de hacer uso progresivo y de manera democrática, gradual, de fuerza, para limitar derechos cuando se está afectando al bien común o el derecho de los demás. Entonces, las reformas es un reto que lo tenemos que seguir mirando, y todas las sociedades. Hoy mismo, a partir de la pandemia, a partir de las jornadas de octubre, creo que también debemos mirar en la posibilidad de una reforma institucional que garantice efectivamente que estas crisis prolongadas como la que estamos viviendo, la sociedad cuente con una institución fortalecida, con una institución que pueda ayudarle en estos momentos complejos, en estos momentos aciagos. La sociedad debe encontrar en la policía una institucionalidad que le garantice y le dé confianza. Entonces, en tiempos de paz hay que fortalecerla, educarla en democracia, con un sentido procedimental de uso de la fuerza pegado al tema de derechos humanos, que pueda contener, que pueda prevenir el delito, pero que también sea una institución que vaya configurándose y adaptándose a los fenómenos que van evolucionando y que van apareciendo en la sociedad, con los complejos problemas políticos sociales que existen. Nosotros somos una institución prestadora de servicios esenciales para la vida de las personas, desde la vigilancia de un simple patrullero aparentemente, o de una motocicleta en el barrio, o de la unidad de infraestructura, o la cámara que está atrás de un ser humano observando. Todos estos mecanismos son servicios que se los presta a los ciudadanos, y así debe entenderse. Estamos con el general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Para cambiar de tema general hacia asuntos de coyuntura, una última pregunta al respecto del 30S. ¿Usted cree ahora, después de estos 10 años, que fue un golpe de Estado, un secuestro, un intento de asesinato o un levantamiento policial? Yo creo que fue lo último, fue un momento en el cual las debilidades también de la gestión del liderazgo fallaron. Sin embargo, a partir de esa fecha, insisto, lo más importante para nosotros ha sido la transformación. Las policías en cualquier parte del mundo son policías resilientes que están siempre buscando los desafíos. Para nosotros un gran desafío es formar cada vez en democracia a nuestro personal. Tenemos un creciente numérico que va incrementándose cada año, ahora con agentes
ya que son más ligados a la tecnología y que deben prestar servicios a esta comunidad tecnológica, millennials, centennials, así como un montón de nomenclaturas que tienen, pero que en la práctica saben manejar una tecnología y que también están mirando las misiones futuras. Policías que enfrentan el ciberdelito, estamos hablando ya de una democracia digital que necesita también ser mejor formada y los policías deben tener estas capacidades. Pero también son momentos para revisar cuánto se invierte en la institucionalidad, los presupuestos, cuánto se financia para el servicio de los ciudadanos, porque lo que nos entregan no es para el servicio nuestro, no es para el uso, digamos, nuestro. Inclusive el conocimiento que tiene un policía es un conocimiento al servicio de los ciudadanos y esto es fundamental mirarlo como una inversión. También la innovación, el desarrollo, la tecnología que es importante y mirar, insisto, misiones futuras que son fundamentales para los nuevos relacionamientos con la comunidad. En eso estamos trabajando. Si algo aprendió la policía después del 30S es la necesidad de tener un planeamiento estratégico mucho más pulido y avanzar todos en un objetivo común. Ese objetivo común siempre estará al servicio de los ciudadanos y para una mayor efectividad en el cumplimiento de nuestra misión constitucional. ¿Y cómo garantizar, general, que los mandos policiales o los mandos institucionales, y hablo de todas las instituciones, sobre todo de la fuerza pública, respondan a los intereses de la nación, a los intereses de los ciudadanos y no a los intereses del gobierno de turno? Sí, nosotros vamos mucho más allá del gobierno de turno. Nosotros trascendemos en el Estado al gobierno que está de turno. Eso lo tenemos absolutamente claro. Cada vez formamos de mejor manera a nuestros líderes. Cada vez estamos buscando una preparación científico-policial. De hecho, por eso estamos proponiendo la necesidad de que el Estado ecuatoriano pueda entregarle al servicio de ellos mismos policías mejor formados en un centro universitario especializado que pueda acreditar y garantizar que los procesos que realizamos, tanto para la prevención e investigación o los trabajos de inteligencia, sean realmente avalados por un centro y nos den estas garantías de que el personal policial, el personal que viste de uniforme todos los días para tutelar y proteger derechos y libertades de los ciudadanos tengan las competencias adecuadas. General, estamos con el general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Hay un tema, un incidente que se ha dado por la demanda que presentó un mayor de la policía, Santiago Salas, en contra de Anderson Boscan, cofundador de La Posta, periodista del portal La Posta. En esta demanda cita un tuit que presentó este periodista sobre una denuncia que había dado en cuanto a la relación de la policía con la pandemia, pero ahí el término que se usa es que la policía, esto ha creado descrédito, ha atentado al honor a la Policía Nacional. La ministra de Gobierno, que es la jefa política, digamos, en esos términos, de la Policía Nacional, ha dicho que ella ni conocía ni autorizaba semejante absurdo, así lo ha calificado. Las instituciones no tienen ni intimidad ni honra y tienen el deber de la transparencia. Y usted ha mencionado que es un acto inconsulto, no refleja la política de transparencia de este mando. Digamos, ¿qué más podemos ampliar al respecto? Usted ha anunciado medidas correctivas. ¿En qué consisten y cómo es posible que un mayor, sin consultarlo así por sí mismo tal vez, o haya puesto una denuncia de esta naturaleza? A ver, y yo le agradezco mucho la pregunta porque la policía ha incorporado también el accountability hace ya más de 8 años, en el 2012 exactamente, la accountability que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la responsabilización. El oficial al que usted cita es un oficial en el grado de general, es un abogado de naturaleza con formación de policía. Él es el director nacional de asesoría jurídica y lleva adelante los procesos de defensa institucional. Lo que él por tradición desde hace mucho tiempo ha venido haciendo por una cultura, en realidad ya una costumbre, diríamos, ante eventos de esta naturaleza, lo que pide es actos urgentes y a través de estos actos urgentes buscar la información que se está expresando. Ahí hay documentos que, si bien no se exhiben como el carácter de reservados, que fueron publicados. Esto es lo que hemos corregido. Esto había sido realizado los primeros días de la pandemia
y lo que nosotros queríamos evitar es que nuestro personal también se contamine del miedo atávico que llegaban a tener todos los ciudadanos y podíamos fracasar en el cumplimiento de nuestra misión. Eso a esa fecha, a abril, todavía era muy incierto. Ustedes saben lo que estábamos viviendo respecto de la pandemia, eran las primera o segunda semana de los incidentes y ya se hablaba de que en la policía había demasiados muertos, de que habíamos entregado $20 y que les dejábamos a la suerte a nuestros compañeros. Este acto urgente no terminaba siendo una denuncia, sino un pedido para recabar información, a ver qué es lo que estaba configurándose atrás de todo esto. Sin embargo, creemos que esta práctica no es normal, esta práctica debe ser corregida, esta práctica ya se ha dado las disposiciones, primero para el desistimiento absoluto a fecha de abril, que no se ha impulsado ninguna acción, y también poner en un protocolo y en un procedimiento la necesidad de tener la autorización. La policía, la defensa institucional, no tiene la responsabilidad jurídica, la representación jurídica para hacer esto, pero tenía una delegación y esa delegación hoy la estamos corrigiendo para reducirla a las capacidades mínimas de tal forma que se orienten más bien a los procesos que en la institucionalidad nos ofenden. Como bien dice la señora ministra, y así es, efectivamente lo ha ratificado la Corte Constitucional, la institución lo que tiene son deberes, y esos deberes los vamos a cumplir obligatoriamente como corresponde dentro de un plan de transparencia y básicamente es esa la explicación. Nosotros pedimos disculpas públicas si en algún momento se creería que esto es un exceso o una intimidación. No hay estructura en la institucionalidad para esto, es más bien un mecanismo que ha venido siendo practicado durante mucho tiempo. Como un proceso cultural, lo estamos limitando en la medida en la que estoy explicando en este momento. Gracias, general. Pero ahí, oficial general, usted menciona que es una práctica, un acto urgente, sin embargo es una denuncia en la cual se afirma que el periodista profirió expresiones en descrédito y deshonra de la institución policial a través de la red social, lo cual crea pánico, desaliento, desorden, y que es un delito de acción pública. Y por tratarse de un delito de acción pública contra la policía, se proceda a realizar las investigaciones pertinentes. Entonces es una demanda en toda la regla, ¿no? O sea, no es que nada más es un tema cultural, como usted dice, una práctica común para obtener cierto tipo de información. Sí, bueno, puede tener esa interpretación, pero es un acto urgente en realidad para ver si cabría o no cabría la presentación de una denuncia. Insisto, yo no es que sea un tema menor, intrascendente, pero por los tiempos transcurridos desde que se había presentado esto a la fecha a la cual hoy se hace público, nos hace pensar también que tiene otros tipos de connotaciones. Claro, o sea, esto se presentó en abril, ¿cierto? El 4 de abril, efectivamente. Y recién aparece hoy. Aparece hoy, así es. ¿Cómo se explicaría esa demora? Esa opacidad que también existe en ese lado nos da una lectura, pero sin embargo yo insisto en que corregiremos esto y es una institución conformada por seres humanos y podemos cometer errores. Esos errores a veces como sociedad también debemos aprender a tolerarlos. Gracias, general, por la respuesta. También otro hecho importante, se va a cumplir un año del levantamiento de octubre. Ayer también ocurrieron incidentes en el centro histórico, se denunció pintas, destrucción de algún tipo de vandalismo, que se dio una marcha en contra del veto del Código Orgánico de la Salud. Al parecer, este tipo de protestas tienden a ser o están llevando a cierto nivel de violencia. ¿Cuáles son sus lecciones del tema de octubre, general? ¿Cuál cree usted, o si se han analizado la presencia de estos grupos que, como denunció el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, en general, cuál es su visión de lo que pasó y después de un año, cómo ve el país en ese sentido? Mire, yo creo que la grandeza de la democracia y de la libertad en un Estado radica en la capacidad de ejercer libremente los derechos y las libertades. Pero el fin, que puede ser muy noble, la protesta, que es un derecho, que lo tenemos absolutamente todo, no va muchas veces en coherencia con los medios que nosotros utilizamos.
y los medios para la protesta cuando son absolutamente violentos resulta muy complejo entenderlos. Las actuaciones de la policía siempre serán ponderadas y al servicio de los ciudadanos. Insisto en esto porque lo que sucedió durante las violentas jornadas de octubre del 2019 y lo que empezamos a ver nuevamente post pandemia, post confinamiento, todavía dentro de una crisis de salud, resulta complejo de entenderlo. Sin embargo, a nosotros nos corresponde garantizar, mantener, restablecer el orden en un escenario así, de alta confrontación, en donde para esa fecha en octubre había no solamente provocaciones, sino una grave amenaza al sistema democrático, una pluralidad de actores políticos sociales que de manera planificada, creemos nosotros, provocaron estos incidentes de impredecibles consecuencias y por eso justamente terminan siendo calificados como conflictos híbridos. Esto inclusive demandó la participación de la Corte Constitucional el año anterior limitando los derechos, y esa limitación de derechos y esa demanda de la Corte Constitucional nos exige a nosotros el uso legítimo, legal, progresivo, gradual de la fuerza dentro del respeto absoluto a los derechos humanos. Esta es una policía que ha venido educándose en ese campo, una policía democrática que tiene una unidad especializada para el mantenimiento del orden, en donde cada uno de los procedimientos y cada uno de los procesos son muy cuidados. Y a nosotros nos corresponde reaccionar en estas complejidades con principios, con equilibrio, con firmeza también, evitando que exista mayor degradación, mayor desintegración social. No podemos nosotros olvidar tan fácilmente lo que está en el imaginario de los ciudadanos, el miedo y la angustia al ver un país absolutamente caotizado que empezó con algunas acciones en la provincia del Carchi, en la provincia de Pastaza, y que luego del gran detonante que fue el decreto ejecutivo 883 que suprimía los subsidios, la protesta ante estas medidas y ante esta política pública desató en imágenes de tomas de áreas estratégicas, como tomas de agua en diferentes ciudades, el sistema de comunicaciones, el sistema eléctrico, los pozos petroleros, los tristes cuadros de ver instituciones públicas incendiándose como la Contraloría, o de ver un simbolismo de la democracia como la Asamblea Nacional tomada, el retrato desesperado de personas que estaban cumpliendo con su tarea, periodistas, policías, militares secuestrados por hacer su trabajo y exhibidos en un medio de comunicación, los saqueos que ya se empezaban a dar en diferentes ciudades y formas delictuales, violentas, disfrazadas de protesta social. Todos esos medios nosotros creemos que no corresponden al fin noble de exigir y también pedir una demanda, una protesta por una política pública. Esto no puede ser una simple anécdota, una historia personal. Esto más bien nos debe, como ciudad, como comunidad, como país, dejar unas enseñanzas para comprender de mejor manera cuál es el rol de la policía en estos momentos de crisis. Porque en una polarización como la que nos encontramos, siempre va a haber quienes exigen que utilicemos más fuerza y quienes van a decir que hemos utilizado excesiva fuerza. Esta inconformidad más bien debería traducirse en unos mecanismos de diálogo, en unos mecanismos comunicacionales mejores para poder entendernos como sociedad. La imagen del país quedó reducida a esa, a caos y anarquía, a partir del primero que se emitió el decreto ejecutivo hasta el 13 días después, el día 14 de octubre, en que empezamos a ver una luz al final del túnel. Fueron momentos muy, muy tristes, creo que para todos, inclusive para nosotros, también nos han dejado enseñanzas, pero ahí hay medios utilizados, delitos execrables que se cometieron, actos que ya rayan en acciones terroristas y ataques innecesarios, provocativos a instalaciones militares, policiales, que fueron lo que al final podían también de manera impredecible tener un impacto. Eso no se puede desestimar, porque si no se hubiese actuado con equilibrio, pero con firmeza, ¿cuál hubiera sido el resultado? No queremos imaginarnos, pero estas lógicas de poder también, de demostración de poder en la protesta, creo que debemos poco a poco irlas eliminando y cambiarlas por un discurso de paz, un discurso de diálogo, un discurso de comprendernos y tolerarnos mejor como sociedad.
general, claro, desde el punto de vista del otro lado, digamos, del lado de quienes organizaron el levantamiento y los movimientos sociales en ese momento, se habla de 10 muertos, se habla incluso de personas, claro, lo han mostrado imágenes y testimonios de víctimas que incluso perdieron sus ojos, uno de sus ojos. Se acusó a la policía de haber disparado directamente a los ojos de los manifestantes, y también se acusa, aunque no sé si directamente, a elementos policiales por estos 10 fallecimientos. Usted, como comandante general de la policía, ¿ha seguido de cerca estas investigaciones? ¿Cuál es el resultado de ello? ¿Hay 10 muertos o no? ¿Finalmente se puede llegar a determinar una cifra exacta de lo que pasó? Mire, predecir lo que podía pasar en un campo de enfrentamiento no era muy complejo por los factores de riesgo a los que nos estábamos exponiendo absolutamente todos. Las altas agresiones que se cometían con humillaciones, la degradación humana, la policía tenía que jugar un rol catalizador en esto, buscando un mínimo vital de dignidad para todos. Entonces, reconstruir el orden y frenar esta escalada de violencia era lo que nos correspondía. Alcanzar apegos entre los ciudadanos. Lastimosamente fallecieron personas. Nosotros tenemos el registro de 2 personas que fallecieron en el contexto de las manifestaciones. Eso está en Fiscalía, con transparencia. Inclusive la institución no ha participado en las investigaciones, que sea un mecanismo independiente el que participe conjuntamente con Fiscalía. Medicina Legal de la Policía Nacional se abstuvo. Tenemos 9 muertos adicionales de manera accidental, que es una cosa diferente, pero que, como sucedieron en el espacio en donde se estaban desarrollando, o que sucedieron en el tiempo en el cual se efectuó toda esta cantidad de desórdenes, se privaron la vida. Y hay accidentes de tránsito por vehículos civiles que, en la desesperación, en la carrera, en la angustia que podían haber sentido también los ciudadanos, se accidentaron y cayeron, y eso lo dicen claramente los informes médicos legales. Pero también nosotros tuvimos 450 y más policías heridos, policías que también perdieron órganos vitales, policías que también se encuentran con limitaciones físicas permanentes, policías que en algunos casos merecieron también unas hospitalizaciones y unas ausencias laborales por más de 60 días, procesos de recuperación. Tuvimos 225 policías secuestrados y torturados, quemados, que casi fueron incendiados en diferentes lugares, rescatados. Llegamos a tener más de 190 incidentes en la ciudad de Quito en uno de los días entre el 9 y el 10 de octubre, más graves, y tuvimos que rescatar a esos compañeros que estaban siendo afectados y que ahora necesitamos darles salud mental, un tratamiento para que puedan superar todo lo que vivieron durante esos momentos complejos. Y más allá de eso, inclusive yo creería que todo esto al final son hechos fácticos que les corresponde a los organismos correspondientes investigar. Nosotros presentamos de manera transparente la información para que lo continúen, así lo hemos hecho con diferentes organismos internacionales también, como la CIDH y los organismos de derechos humanos, que nosotros no nos sentimos antagónicos a ellos, más bien al revés. La policía es una de las instituciones que más protege y tutela derechos. Por consiguiente, si trabajaríamos juntos, creo que sería mucho más efectivo el cumplimiento de nuestras misiones. Pero también hay otro tipo de costos sociales incalculables, costos sociales que tienen que ver con la cantidad de centros de salud que fueron cerrados y que no pudieron atender a personas que demandaban esas necesidades y que tal vez pudieron también haber perdido la vida en esos momentos. El sistema de vigilancia destruido, ambulancias afectadas, los centros de salud cerrados, también la economía absolutamente deteriorada en todo este tiempo, una cantidad de cosas como por ejemplo las pérdidas petroleras en términos de economía, de producción, de turismo. Tuvimos amotinamientos en las cárceles también, desabastecimiento de alimentos que también pudieron haber provocado unos daños colaterales ahí, comercios cerrados, vías cerradas, aeropuertos cerrados. Todo este tipo de cosas que también provocaron angustias y que yo creo que
psicológicamente también afectaron. Este costo social incalculable también debemos reflexionarlo como sociedad. Y uno de los temas más complejos, y por eso insisto yo en la necesidad de una democracia digital también que empiece a debatirse al menos en la sociedad, es la manipulación en las redes sociales con imágenes de gente poseída y de gente que también trayendo eventos que no han sucedido en este país, con mucha desinformación, con mucha fake news, con mucho mecanismo pendiente a destruir la moral de las instituciones. General, todo esto también debería valorarse. General, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Mario Pazmiño, que dirige el Observatorio de Seguridad Integral, ha advertido en un reciente artículo que este momento, estas cenizas que llama él, de esta insurrección de octubre, pueden reavivarse en cualquier momento. El Estado está desarmado, dice, la violencia anarquista se aproxima a pasos agigantados, la fuerza pública está atada de manos, la sociedad se encuentra desprotegida y el gobierno no asimila el problema de ingobernabilidad que se le avecina. Una predicción nada feliz. ¿Usted cree que es posible que esto se repita y qué garantiza por parte de la policía que no ocurra? Mire, nosotros nos venimos preparando, insisto, tenemos una unidad de mantenimiento del orden especializada. Creemos que hay siempre unas tensiones políticas producto de nuestra forma de llevar la democracia también, y en el caso de que efectivamente estas cenizas se puedan levantar, estaremos nosotros también listos para restaurar un tejido social, para con equilibrio, insisto, con principios, porque esta es la lucha desigual que tenemos. En el un lado no hay fronteras y en el otro lado tenemos que cumplir obligatoriamente los principios legales de actuación policial. General, en último tema que le propongo, el señor Jorge Cherres ha dado la cara respecto a la denuncia que presentó tanto la dirección de ISPOL cuanto la ministra de Gobierno y también acompañada de usted en cuanto a la presunta estafa o la pérdida probable de más de 500 millones de dólares de inversiones del ISPOL en manos de dos empresas. Gerente Cherres ha dicho que es falso absolutamente que estas inversiones sean irrecuperables o peor, que sean una estafa. Ha explicado que hasta desde el 2014 hasta el 8 de enero del 2020 han generado intereses más de 110 millones de dólares en rendimientos, y lo que quiere decir que incluso la actual administración de la entidad renovó estas operaciones. Que esto debe ser reprogramado, que de pronto se han anticipado a hacer este tipo de denuncias que defenderán su honor, supongo que en los tribunales. Sin embargo, ¿cuál es su criterio? ¿Tiene razón esta persona? Ya de hecho la ministra y usted estaba ahí también, denunciaron esto como una pérdida tal vez irrecuperable y una estafa. Juan Carlos, nosotros no quisiéramos que el señor Cherres dé la cara. Nosotros lo que queremos es que dé la plata. Nosotros lo que queremos es que con transparencia nos demuestren los contratos que fueron firmados en cada uno de las transacciones que para nosotros son muy opacas, con baja transparencia, con unos contratos absolutamente lesivos para la institucionalidad y con otros contratos anulados para saber cuáles fueron las comisiones y cuáles son los rendimientos. Aquí lo que se ha valorado es más, tal vez, la posibilidad de tener una mejor rentabilidad, pero para nada se valoró la seguridad, que debía haber sido lo primero. Creemos que existen tres momentos en estas operaciones económicas. Efectivamente, el giro de la arquitectura económica del Instituto de Seguridad Social empieza en el año 2013, 2014, 15 y 16, en donde nosotros creemos hay acciones planificadas que instrumentalizaron estas operaciones. Habrá que determinar en la justicia si fueron con dolo o si existe culpabilidad, pero aquí existe un perjuicio, no encontramos beneficio concreto para el Instituto de Seguridad Social. Creemos que a partir del año 2016, 17 y los consiguientes, cuando se venían reinvirtiendo en esta misma modalidad, hay un momento de negligencia por acción o por omisión interna en el Instituto de Seguridad Social, por supuesto desde el inicio, y externas en los organismos de control y en las instituciones privadas que crearon también instrumentos como para que esto fluya.
y finalmente un momento de transparencia en el cual, acogiendo recomendaciones de las instituciones de control como la Superintendencia de Bancos, nos empezamos a dar cuenta de todo esto, porque mientras tanto lo que existía es un faraón contable en el que decía que la policía y el Instituto de Seguridad Social específicamente tenía unas grandes inversiones con grandes rendimientos, pero todo traducido en una cantidad de documentos y papeles que ahora inclusive no los podemos encontrar. Entonces, más allá de dar la cara, más allá de generar unas dudas en la opinión pública, nosotros lo que necesitamos es que nos entreguen con transparencia los contratos y nos entreguen con transparencia los recursos y los rendimientos. General, los contratos no aparecen. ¿Eso qué significa? Básicamente eso es, y eso es lo que nosotros hemos denunciado para que sean las instituciones que les corresponde puedan tipificar si hay un delito o no y el dolo en dónde y en quiénes son los responsables. Resulta paradójico que sea la policía la entidad encargada de brindarnos seguridad a la que haya sido víctima presuntamente de estas irregularidades. ¿Qué le dice a ustedes todo esto? Porque obviamente... Indigna porque la mayoría de policías se encuentra trabajando en su misión constitucional, más de 52,000, y un grupo reducido de personas han estado ocupados en esto. Nosotros no estamos tampoco preocupados, lo que estamos es indignados y ocupados en la solución y en la recuperación de capitales. ¿Será, usted cree, posible recuperar ese capital? Porque según ha dicho las autoridades, resultaría también paradójico que seamos todos los ecuatorianos los que paguemos esta situación. No nos vamos a desanimar en esa lucha, yo creo que es una lucha de todos, y el otro lo que tiene que ver es un tema matemático actuarial, un tema que no es que ahora exista el déficit, sino esto, los exámenes matemáticos actuariales lo definirán y en esos instancias a futuro, porque eran inversiones a largo plazo las que están ahora cuestionadas. General, le agradezco mucho su atención debido al tiempo y por el pedido que nos han hecho de tener un límite en esta entrevista, aunque pudiéramos ir mucho más allá. Gracias. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Una buena noche a todos. Igual para usted. Gracias también al general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Nosotros volvemos luego de un corte.